Neki, yo creo que Neki, si puedes. ¿Listo? O- Vale, entonces voy de nuevo con la situación. Entonces, Sí, mi este es número de teléfono tiene Neki. el Neki. encuentro de hoy tiene el objetivo de hablar sobre las Pues yo ahorita economías pues para la paz. haz un cálculo ahí de lo que pues se gasta uno en esos viajes, ¿no? Tú Antes le miras. pongo, ya, ahora sí. Entonces, la actividad de hoy tiene como objetivo trabajar sobre el tema de las economías para la paz. ¿Y cuál es la situación de estas economías para la paz? Es en el caso, por ejemplo, de Colombia, pues tenemos unos procesos históricos de mucha violación de los derechos humanos, de desplazamiento, de asesinato, el exterminio de la Unión Patriótica. Históricamente, Colombia ha sufrido muchas, sí, muchas guerra contra la población civil, contra las comunidades campesinas, contra las comunidades populares, obreras, trabajadoras, trabajadores. Y esto ha sido pues histórico, ¿cierto? Llevamos 200 años en esta misma historia hasta que pues llega el compañero Petro que ha venido intentando construir otras perspectivas independientemente de las grandes dificultades, ¿cierto? Tenemos 200 años de historia, es muy difícil cambiar todo esto de un día para otro. Pero estas otras economías que se construyeron en medio de esta lógica de resistencia hacia la violación de los derechos humanos, hacia las comunidades, estas otras economías que se construyeron son efectivamente perspectivas interesantes a descubrir, en el sentido en que son también propuestas de transformación social, esas otras economías necesarias. Y aquí tenemos compañeros y compañeras que han venido pues viviendo todas, enfrentando todas esas otras economías necesarias en los diferentes territorios. Entonces, en este caso de hoy, tenemos la presencia del compañero José Gamboa, que está candidato a la Cámara por los colombianos en el exterior, igual que la compañera Marcela Martínez, que también está por la candidatura por la Cámara en el exterior. Y también tenemos al compañero Eric Sentipensante, que está candidato para la Curul de la Paz en el Tolima. Entonces, quisiera, pues, con esta presentación de nuestra actividad de hoy, quisiera invitarles a presentarse y pues la idea es que cada una se toma como una pequeña introducción y luego podemos hacer el diálogo con las y los participantes que estamos aquí. Antes de lanzarnos también de empezar, les cuento que esto es la Universidad del Buen Vivir, una propuesta de cooperativa, de formación, en otra forma de ver la economía, una manera de educarnos desde una perspectiva de construir la transformación social ligada a la economía. Y también desde esa perspectiva la universidad busca hacer investigación, movilización y intercambio entre las experiencias y las posibilidades que existan al respecto de otras necesarias economías para la vida. Entonces, en ese contexto, pues vamos a dejarle la palabra a la compañera Marcela, que es la primera compañera mujer. Entonces, le vamos a dar la palabra primero a las mujeres con esta cuestión de género. Enseguida seguiría entonces el compañero Eric, al final terminaría el compañero Gamboa con su presentación. Es presentación primero de quiénes somos y luego sí ya la intervención al respecto de su perspectiva sobre las otras economías. Muchas gracias por estar aquí. Mario Mario Gil. Gil. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Soy Marcela Martínez. Mis padres pues son sindicalistas, sobrevivientes de la masacre de la Unión Patriótica y yo hago parte, he hecho parte siempre de los movimientos estudiantiles. Al principio la Federación de Estudiantes de Secundaria, luego la Federación de Estudiantes Universitarios. Fui refugiada cuando tenía 18 años en Venezuela y desde eso tengo muchos vínculos con el país. Volví al país, estudié sociología, tengo una maestría en política internacional, vivo en Suiza. Pues los temas de la migración son temas centrales como migrantes, tanto racismo como digamos, estas avanzadas de las extremas derecha y me parece que el tema de la economía es uno de los temas centrales hoy en día porque pues implica el poder pensarnos políticas públicas que vayan realmente de la mano, porque lo que necesitamos son derechos concretos y para poder obtener esos derechos concretos necesitamos plantearnos soluciones económicas que puedan realmente garantizarnos esa realización de políticas públicas. Entonces, me parece que todos los temas donde reflexionemos frente a la economía, frente a las posibilidades, frente a
oxigenar finalmente la economía de la migración, pues finalmente son oportunidades que nos permiten consolidar procesos organizativos y asociativos. Yo dejo por ahí para no extenderme mucho y ya hablaremos y entraremos en el tema de economías por la paz y populares. Gracias, Marcelito. Entonces, Eric, tú quisieras hacer tu presentación. Hola, qué gusto, patroncitos. Yo soy Eric González, director de una red de comunicación solidaria e independiente del sur del Tolima que se llama Sentipensante TV. Defensor de derechos de los campesinos hace 8 años a partir de una lucha digital acérrima en contra pues de la corrupción, en contra de el maltrato y la intermediación capital que hay entre el campesino y el consumidor. Nosotros somos hijos del modelo cooperativista campesino de base, ese de la mano prestada, ese que salía a arreglar el camino entre todos juntos, ese que fía el pedacito de plátano, ese que fía el pedacito de su finca, ese que cree en la palabra. Nosotros somos hijos del cooperativista ancestral que primero cooperó antes de tener ninguna cooperativa. Aquí llegó primero la mano prestada y el asado y el asadón que se devuelve antes que llegara el modelo de Rotendar y todas esas grandes marcas europeas. Aquí llegó, había un proceso campesino e indígena que ya nos enseñó a cuidar la semilla porque la semilla que se conserva en común se multiplica, a compartir el plato, a tomar en chicha. De eso soy hijo yo, soy filósofo, escritor, influencer, un influencer orgullosamente campesino que recoge en sus narrativas literarias el territorio sureño al que voy a representar en la Cámara de Representantes. Ya hablaremos de economía solidaria y de economía para la vida. Gracias. Mario. No, gracias, compañero Eric. Vamos entonces con el compañero Gamboa. Bienvenido. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es José de Jesús Gamboa. Soy de familia campesina y de una madre maestra rural. Pues he sido líder social, político y sindical en la región surcolombiana. Estudié pues en la Universidad Surcolombiana, en la pedagógica y acá en Europa terminé los estudios de doctorado y pues fui maestro rural y profesor universitario, pero sobre todo en Colombia pues con ese carácter de líder social y político y cultural. Estuve en la Federación Colombiana de Educadores en la Junta Nacional y en la región surcolombiana en la Asociación de Institutores Huilenses. Y aquí en el exterior, pues fui cofundador de el Foro de Víctimas, del Encuentro Amplio del Exilio, del Polo Democrático y luego del Pacto Histórico. He participado en procesos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y fui parte de redactor del informe de Salvar la Vida para seguir educando por la paz y la libertad en, en, de parte de un gran grupo de maestros exiliados en todo el mundo. Y además, pues hago parte del Encuentro Amplio del Exilio y actualmente, pues, estamos en campaña por el Pacto Histórico y bueno, aquí estamos para compartir y hablar y aprender. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Una claridad que hay que de pronto hacer es importante, es que si hacemos ese espacio desde la universidad, desde el espacio de lo comunitario, del movimiento social, con candidatos, es más pensando en cuál es el aporte que pueden hacer los compañeros y compañeras a el debate del movimiento social. Y una cosa, un elemento fundamental es cómo no dispersar lo político del movimiento social de la organización popular. Ese es un elemento que siempre nos interpela, pero yo lo quisiera decir porque efectivamente
de pronto se malentiende, ¿no es cierto?, que digamos un evento sobre un tema que trata el movimiento social y que participen es candidatos como si nosotros estuviéramos, como fuéramos coherentes con la situación del movimiento social. Por eso es importante que aclaremos que le invitamos a hablar sobre el tema, de los temas que tratan al movimiento social en la medida, en la perspectiva de intentar identificar cómo no se separan lo político del movimiento social. Entonces, en esa perspectiva, cuando hablamos de economías, ¿cierto? De las economías que han golpeado a los pueblos, pues hablamos de economías capitalistas ligadas a gran capital multinacional, ¿no? Ligadas a la corrupción, ligadas a la expropiación de la tierra. Eh, Hay muchos teóricos que han hablado sobre este tipo de expropiación como herramienta, mecanismo de control político. Y otras economías ligadas a la paz, pues nos interpelan, ¿no es cierto? Porque no solamente son economías ligadas a una paz, diríamos, de la palabra, sino esa paz que pueda proteger los ecosistemas, esa paz que pueda proteger las comunidades. Yo no sé quién quisiera empezar, digamos, contando un poco al respecto de su perspectiva frente a esta situación en los diferentes territorios donde se piensa ejercer el trabajo político, pues. ¿Quién quisiera empezar? Eric, tú eres del Tolima. Me encantó tu modelo, porque con que quiere arrancar, que arranque. Pues a mí siempre me gusta dialogar. Esto para mí es un ejercicio significativo. Ustedes como Universidad del Buen Vivir Nacional llegaron a mi familia, había cesado, ¿no? Un gusto de conocerme con Claudia. Me conocieron en un momento cultural que estaba haciendo lado. Se escucha muy mal, compañero. Se escucha muy mal. Por ahí tachando la camarita porque se escucha muy mal. Voy a cambiar de conexión, voy a quitar la cámara a ver si nos da miedo. Mejor sonido. Voy a entrar a un Wi-Fi. Bueno, me dicen si mejora el sonido. Sí, ahí Nosotros, mejor. eh, Senti, tiene problemas con el micrófono. Eric, Hoy la señora. vamos entonces a seguir con Gamboa mientras que te cuadras tu micrófono, ¿vale? Gamboa, Bueno, José. sí, sí, ya, por favor. Es que precisamente creo que la comunicación está bastante mal. Voy a quitar la cámara para facilitar las cosas. Bueno, pues, a ver, para nadie es un secreto que todo el modelo económico, el modelo neoliberal que hemos venido padeciendo desde la década del 90, pues uno de los efectos que ha traído es la expulsión desde los territorios de el desplazamiento masivo de personas, tanto del campo a las ciudades como de los países afuera de los países al exilio, a la migración forzada. Y es una de las causas precisamente de que haya en el mundo una gran cantidad de personas desplazadas, moviéndose de un lugar a otro, buscando nuevas posibilidades, nuevas opciones de vida. Entonces, pues ese modelo económico que genera todo un proyecto extractivista en las regiones de sobreexplotación de los recursos, se estrella contra los territorios que son propiedad de los pueblos originarios, de los afros, de los pueblos indígenas y de los campesinos también, de los sectores campesinos, pues hace de que se entra en un conflicto y en ese conflicto pues viene el desplazamiento, viene el despojo y viene la explotación. Por esa razón y en ese contexto, pues hay un aspecto muy interesante y es ver cómo durante la década de los 90 y ya desde el 80, que se empieza a aplicar este modelo neoliberal
viene la respuesta de los pueblos originarios, de las comunidades afro, de los campesinos y de la gente en muchos lugares. Y es así como entonces surgen propuestas alternativas de economías solidarias, de economías desde las tradiciones de los pueblos milenarios que habían practicado un tipo de economía solidaria, un tipo de economía colectiva, un tipo de vida colectiva, y es allí en ese marco, en términos generales, que empieza a surgir, la filosofía del buen vivir y esas otras medidas alternativas. Vale la pena decir que el buen vivir, pues no es que nazca en ese momento, sino que está como incubado, está allí, como una forma de resistencia, se mantiene, pero empieza a aflorar lentamente en distintas versiones y en distintas propuestas. Eh, una característica muy importante de esa economía anterior es que es, como dice el buen vivir, androcéntrica, o sea, todo es centrado en la mujer, y empieza a sobreexplotar la madre tierra, ¿no? Nuestra madre tierra. Y entonces, de esa manera, empiezan los procesos, por ejemplo, como el proceso de las comunidades negras. Ellos empiezan a generar toda una lucha y una organización muy interesante que hace que empiezan a organizarse inicialmente a través de diferentes formas. Está la Organización Nacional Indígena de Colombia, etcétera, etcétera, que determina, por ejemplo, crear su propio gobierno, su propia ley, y generan un pacto para volver al origen. Y ese pacto para volver al origen, pues es sencilla y llanamente que deciden rescatar toda la herencia de lucha anticolonialista que desarrollaron, y quieren afianzar su economía, y de esa manera van poco a poco construyendo un nuevo proceso, afianzando, por ejemplo, van dándole papel a las compañeras en la Asamblea Nacional de Mujeres que se desarrolla en el 2019, y de esa manera empiezan a plantear que esa gran maloca, esa casa del pueblo, esa casa es allí donde se toman las decisiones, y empiezan a recuperar los valores propios de la lucha y a generar una plataforma de movilización. Y plantean como un eje de los dos elementos, los compañeros indígenas, es que basan eso en lo propio y en lo intercultural. En lo propio recuperan esos principios, valores de lucha y esas plataformas, y en lo intercultural, pues plantean todo un ejercicio de diálogo con las sociedades y con otros escenarios políticos. Es en ese plano que empiezan a construir entonces una ley que recoge sobre todo la pervivencia, el buen vivir y la autodeterminación como tres ejes claves, y como ejes transversales. Y el resultado, pues poco a poco se va viendo. Plantean un 50% de paridad, una asesoría y reconocimiento y acompañamiento para volver al origen, para volver a sus raíces. Y un elemento fundamental que allí plantean es el tema de la paz, de la paz con la naturaleza y con la sociedad. O sea, no agreden ni a la naturaleza ni a la sociedad, que es lo contrario que hace la economía neoliberal, que agrede la naturaleza, genera guerras. Y esta propuesta, pues entonces aparece como un contrario, como una propuesta alternativa, y sobre todo una propuesta de vida, una propuesta de recuperar, de defender nuestra Pachamama, nuestra gran casa donde vivimos, ¿no? Igualmente, hay un elemento clave, y es que las teorías del desarrollo tienen un carácter androcéntrico. Por lo tanto, son las mujeres las que en gran medida empiezan una lucha muy fuerte contra este modelo, porque es claramente perceptible cómo hay una discriminación de género, que es un factor vigente en el concepto y en las políticas de desarrollo.
por esa razón, los estados y las instituciones se ven obligadas lentamente a ir modificando y a incluir inclusive en las investigaciones la variante de género. Este elemento empieza a generar nuevos enfoques como el tema de la ecología política, la etnología, tema de género, la sostenibilidad, y desde allí, pues generar un planteamiento muy importante es que dicen que todo ser humano desde que nace debe ser reconocido como igual ante la ley y por lo tanto uno de los elementos claves es la identidad de género. Y así sucesivamente, pues se va constituyendo todo un proceso que se va plasmando en algunas leyes, como en el caso de Bolivia, Ecuador, Bolivia, Ecuador y Colombia, Perú, bueno, y de esa manera, pues plantean que la fuerza de la casa grande, o sea, de nuestra casa donde habitamos todos, está en la unidad de los territorios y en los sistemas de conocimiento indígena para volver a ese origen, para caminar nuevamente la palabra, para caminar el pensamiento y para el sentir del pueblo, o sea, en esa concepción sentipensante de corazón y cerebro, y también para la toma de decisiones y para el fortalecimiento de la lucha, de la resistencia y de la supervivencia de los pueblos indígenas por el buen vivir. No sé si alcanzo a desarrollar un poco lo de los procesos de comunidades negras o dejo ahí para no abusar del tiempo de los demás compañeros. No, sí, sería como que todo el mundo habla y de pronto en la segunda parte podrías tú comentar esta parte de las comunidades Listo, negras. listo, listo, Bien, gracias. Yo gracias, dejo por gracias, José, ahí. muy bien, muy amable. Perdón, Eric, ¿o qué? ¿O Marce? perdón. ¿Me ¿Qué? deja terminar en 30 segundos? Sí, sí, Bueno, lo que iba a decir es que de todas maneras yo he tenido la oportunidad de estudiar un poco en la escuela de gestión pública plurinacional del Estado de Bolivia, y pues allí estuvimos trabajando durante un tiempo con gente de muchos lugares del mundo en este tema del buen vivir desde los pueblos originarios, y una propuesta que hacíamos era que había mucha experiencia acumulada y mucho conocimiento. El problema es que no habían unos niveles y unos lugares de circular ese conocimiento y esas experiencias, porque casi siempre se daba entre los dirigentes y las dirigentes. Y entonces una propuesta que planteamos allí, o que yo planteé allí, es la creación de una escuela una escuela del buen vivir, pero que fuera en movimiento ambulante y que fuera circulando por los territorios donde hay experiencias y donde hay gente que viene construyendo este proceso, porque sería la forma concreta de alimentar todas estas experiencias y de esa manera desarrollarla. Entonces, dejo ahí. Muchas gracias. claro, claro, muy interesante. Ir escribiendo las preguntas allí, los comentarios para el final de las posiciones de los compañeros y compañeras. Entonces, ¿quién quisiera hablar, Marce? Marce. Bueno, muchas gracias. Primero, saludar a José Gamboa, por quien tengo mucho respeto, y a Eric. Muy chévere, Mario, que nos puedas invitar a estas reflexiones, que es finalmente lo que necesitamos. Sí, muchas veces pensamos, es que estamos en época electoral, ¿cómo aprovechamos esa época electoral para que los equipos de trabajo que se han construido en tantos países, me imagino que en Colombia el compañero Eric habrá construido también y tejido muchos procesos, cómo hacemos para que no se desbaraten después del proceso electoral? Ya estamos a un mes de las elecciones. ¿Cómo hacemos para que esos equipos de trabajo sigan pensando y proyectando la constituyente, llenando de contenido, en nuestro caso desde la migración, el viceministerio de la migración, cuáles son los puntos centrales para nosotros para esos espacios? Y bueno, hablando ya de una economía para la paz,
en Colombia, el gobierno finalmente en 2025 tiene unos fondos de prosperidad, un apoyo social a esas economías populares y apoyó a 6.334 proyectos, iniciativas con 71.000 millones de pesos. Pero de esos fondos no va nada a la migración. Es decir, que no está integrada la población migrante en todos estos fondos económicos y populares que se están realizando desde Colombia. La Migración Colombia tiene unas estadísticas muy claras sobre el flujo de la población migrante, pero no tiene estadísticas sobre la actividad económica. Entonces, allí hay puntos que tenemos que desarrollar y yo me voy a focalizar esta intervención en torno a la migración, primero porque soy candidata a la Cámara de Representantes en lo internacional, porque somos la única curul que tienen todos los migrantes para poder hacer estas reflexiones desde la migración y entonces por eso voy a focalizarme solo en estos temas de migración. Entonces vemos que hay una desconexión de la migración y de la economía popular. Pero hay miles de unidades productivas, migrantes, hay muchas iniciativas. Ayer nomás estoy en Canadá, ayer nomás visitábamos y conocíamos unos emprendimientos que hay acá, pero lo mismo ha ocurrido en España y en los otros espacios donde hemos estado, en Venezuela, muchas iniciativas migrantes. Y yo creo que ahí hay que dejar de romantizar un poco cuando hablamos de economías populares. También estamos hablando de unas economías pues que no van en la línea de la economía monopolizante, que va más en la línea de economías que hay que entrar a oxigenar y que el Estado debe entrar a oxigenar para poder ayudar a desarrollar. Y cada vez que se desarrolla una economía de un colombiano, en general, eso construye empleos para otros colombianos y colombianas. En España conocíamos una iniciativa, varias iniciativas culinarias y emprendimientos que finalmente vinculan 40, 50 colombianos, colombianas y oxigena entonces una economía desde la migración. Entonces, nuestras propuestas están centradas en crear un sistema nacional de economía popular migrante, como se construyó en Colombia, que esté articulado al sistema de información de economía popular y que esté articulado a migración, Colombia y a prosperidad social. Entonces, esa es una de nuestras propuestas para poder oxigenar la economía de la migración. Y el segundo es crear un fondo de economía popular migrante inspirado en programas que ya existen en Colombia, que han mostrado resultados. Colombia viene desarrollando unos proyectos muy buenos en colaboración con el SENA, ¿cierto? Que se pueden claramente extender a la migración. El SENA viene acompañando no solo en términos económicos, sino también en términos de construcción de proyecto, de asesoramiento, de hacer un seguimiento a que esos proyectos se puedan realizar y se ejecuten de la mejor manera. Y todo esto se puede extender a la migración. Entonces, la migración no es solo la migración es también una oportunidad económica que tenemos que explotar y esto implica una integración en la economía popular y solidaria y un fortalecimiento, perdón, una integración de la población en lo económico y en una economía solidaria que fortalezca finalmente el tejido productivo que tenemos, que genere empleo, que dinamiza las regiones, porque también el poder tener emprendimientos que están fuera del país va a fortalecer los emprendimientos dentro del país. Y como lo decía el compañero José Gamboa, el enfoque de género aquí pues tiene una importancia grande. Hay muchos estudios que muestran que cuando se hacen créditos, por ejemplo, a mujeres, ese dinero en general va y nutre y fortalece las economías de las familias, ¿sí? Y que cuando se hace a hombres, pues una parte también va destinado a eso, pero otra parte no necesariamente. Entonces necesitamos fortalecer esos créditos a las mujeres, no en un sentido de que estemos yo siempre digo, más de la mitad de la población somos mujeres,
y el resto son nuestros hijos. O sea, lo que estamos acá buscando es cómo fortalecemos y dinamizamos, y no es una guerra de unos contra otros, ni más ni menos, pero sí tenemos que ser muy claros frente a lo que se busca, frente a lo que se beneficia, cómo beneficiamos. Además, más de la mitad de la población somos mujeres por muchas razones. Estamos en un país que está todavía intentando superar los conflictos internos, y esto trae también mucho asesinato de hombres y toda la mujer que sale, migra con su familia, con sus hijos, y cómo hacemos para incentivar esa economía también con un enfoque de género que nos permita garantizar que se fortalezcan esas estructuras familiares. Más con todo lo que está ocurriendo en el mundo, vemos unos Estados Unidos que viene utilizando a los niños para capturar a los padres migrantes y para hacer deportaciones masivas, dividiéndolos. Vemos en una Argentina que ponen las notas de los niños en línea y solo puedes acceder a ellas si tienes el código de residencia, y si no, esto va conectado a migración, y se dan cuenta que padres no han accedido, por ende que padres no tienen documentos, y entonces también los aprovechan para capturarlos. Y lo mismo está ocurriendo en Chile, donde para poder acceder a la educación necesitas tener residencia. Entonces nos vamos encontrando con una migración que ha sido golpeada desde la infancia. Los padres dejan de llevar a los niños a la escuela. Nos encontramos con una migración analfabeta colombiana, y tenemos que hacer frente a esto desde las economías populares, pero también incluso tenemos que empezar a entrar en reflexiones si nosotros necesitamos entrar a hacer escuelas colombianas fuera en países donde, digamos, gobiernos retrógradas están golpeando fuertemente la migración. Entonces, por eso me parece que es muy importante que quienes estemos fuera del país estemos siempre en esa reflexión de cómo tejemos comunidad, y esto finalmente hace parte de la economía para la paz, y es cómo hacemos asociaciones, cooperativas, cómo nos entrelazamos, y entonces avanzamos en conjunto desde la economía, que es el pilar finalmente para otras, digamos, para otro tipo de organización. Y esto se entrelaza a muchas propuestas. Cuando hablamos de Casas Colombia, estamos también hablando de que es un espacio donde nos podemos encontrar y potencializar estas economías. Yo dejo por ahí también para no excederme mucho en el tiempo, y por respeto a los dos compañeros que van a dialogar, y porque veo que nos quedan 12 minutos de este espacio. Gracias. Sí, entonces Muchísimas gracias. vamos con Eric. Eric también hace tu intervención, y luego pues algunas preguntitas, algunos comentarios. La idea es terminar a la 1 o máximo 1:10. La verdad, en aras de hacer un diálogo de nosotros, pues yo el Compañero Eric, ¿será que cerrando la cámara de pronto se te escucha mejor? Eric, cierra la cámara. voy a ver cómo nos va. Ahí mejora la vaina. Yo estoy en un pueblo, y la conectividad en los pueblos pues es uno de los dilemas Mejoró. mayores. ¿Cómo me Mejoró. siento? Mejoró. Dale, dale. Dale, Eric, dale. ¿Me están escuchando? Dale, Eric, dale. Sí, ya te escuchamos. Dale, dale. Perfecto. Entonces, pues, me parece muy importante este encuentro internacional, gracias a la Universidad del Buen Vivir, Claudia, Mario, también al maestro Clemente, pero aquí conectados hay unos chicos de la montaña que están produciendo café, que se están profesionalizando y que no encuentran canales de comercialización. Patrones, ustedes que están fuera del país son nuestra principal ancla para sacar nuestros productos y solidificar una economía solidaria real. Yo tengo acá más o menos unas 200 familias produciendo
produciendo café, panela, chocolate, aguacates y todo orgánico de una calidad tremenda. ¿Y sabe cuál es el principal problema? Que no tenemos cómo comercializar de manera directa, porque las industrias, las megaindustrias y las economías capitalistas nos están aplastando y nos están cogiendo al campesino y lo están poniendo a pedir limosna cuando el campesino es el que alimenta al mundo. El 85% de la comida mundial la produce gente pequeña y mediana productora, como mis amigos aquí conectados, que son gente que está haciendo café, que está haciendo comida para el mundo, pero no encuentra un precio justo. ¿Por qué acepté reunirme con ustedes y contarles la propuesta de una curul especial de paz? Porque estos jóvenes que se han decidido quedar aquí en el territorio podrían ser ustedes mismos que se hubiesen quedado en sus veredas, en sus fincas, en sus pueblos, en sus hogares, pero por la guerra o por el conflicto armado, ustedes terminaron en lugares lejanos y allá esperando que la mano del Estado colombiano que no los protegió aquí en Colombia, ahora los proteja por allá. Ese no es el modo. ¿El modo cuál es? La economía solidaria para la vida que defiende nuestra Universidad del Buen Vivir, que hemos defendido por años y no, le aclaro a la compañera Marcela, nuestro equipo no fue formado por una campaña, nuestro equipo, el equipo de Sentipensante ya es una cooperativa creada años pasados, formada y institucionalizada ya en Cámara y Comercio con un equipo sólido de creadores de consentido que creemos que este territorio debe ser fuente de economía para la paz. Y la única manera de hacer economía para la paz es no depender de un puesto político, es no depender de una curul de paz o de una curul internacional. Nosotros en una curul de paz podemos anclar y articular a todo este equipo de líderes internacionales en torno a una economía que te sirva a ti, Marcela, que le sirva a Mario. Mario puede ser un distribuidor de mis cafés allá en donde él está sentado. En este momento podría estar ganando buen dinero con el café colombiano, y siendo un enlace comercial para mi campesino que está aquí conectado también. Y Yerley, que es un líder campesino, ya podría estar haciendo negocios contigo allá en España, sin pedir intermediación, directamente para que tu economía solidaria con las madres y mujeres que están trabajando contigo alimenten a mis madres y a mis mujeres que están en esta montaña haciendo panela orgánica que nadie compra a buen precio. ¿Cuál es la invitación, compañeros y compañeras? A que nos tejamos más allá de un acuerdo político, porque ustedes no van a poder votar por mí, yo no voy a poder votar por ustedes, pero sí vamos a poder dejar tejido un acuerdo comercial que nos permita ir más allá de unas elecciones. Importante, muchos de mis seguidores y muchos de la gente que me está apoyando está viviendo en Alemania, en Suiza, en Bélgica, en España, pero no pueden votar por mí, pero tienen abuelos, tienen tíos, tienen primos, tienen hermanos que se quedaron en el campo porque no fueron desplazados como ustedes, no fueron violentados y no fueron sacados de su país. Muchos de ellos quieren retornar y muchos de ellos, al igual que Marcela, quieren en este momento activar su economía. La ventana campesina está abierta. Nosotros somos una fuerza campesina popular que ha creado su propia moneda campesina, que es una moneda solidaria y social, y pretende con ella abrir espacios y escenarios comerciales que no dependan de gobiernos de turno, porque esto no se lo inventó Petro, esto no se lo inventó un modelo capital del progresismo, esto se lo inventaron fue las comunidades de base, que el señor J. Gamboa lo manifestó hace un rato, y el man dijo, es que los indígenas, es que los campesinos, y si me permiten hablo más de esa historia. Mano, hermosa la historia, pero en la praxis nos están poniendo a comer y a llevar del venteado, porque aquí lo único que están haciendo es oprimir cada economía que se les sale de la Federación de Cafeteros, que se les sale de la Federación de Paneleros, que se les sale de la Federación Amarradora de Ganaderos, y nosotros, los que estamos haciendo una economía cooperativa y solidaria, nos hemos topado con gente como ustedes y creemos que la posibilidad es hacer nuestra propia economía. Los pioneros de Rotendar no se reunieron con un presidente y un alcalde, sino con 14, entre ellos una mujer, solo una, pero tenía voz y voto en el inicio del cooperativismo. Hoy nosotros los campesinos que nos hemos educado, que fuimos exilados, que fuimos además desplazados, volvimos al campo y hoy nos enfrentamos a unas maquinarias extorbosas, unas maquinarias que no están haciendo sino pegar papeles y basura por todo el municipio y por todos los corregimientos, llenando de basura nuestros ríos, porque el campesino arranca el afiche y el afiche termina en nuestras quebradas. Tenemos que romper esa estructura politiquera y para eso requerimos juntarnos entre los buenos. ¿Cómo me pueden apoyar ustedes? Muy sencillo, sigan en mis redes sociales, comenten críticamente mi contenido y desen pantalla ahí mismo, porque si usted, un candidato a una curul
internacional está pendiente de una curul de paz, es porque usted y yo estamos pensando exactamente igual. Aquí hay que cambiar el modelo de gobernanza de base. Estas curules especiales nos pertenecen a los líderes sociales y no a los líderes impuestos por maquinarias políticas. Y con eso termino diciendo todos bienvenidos al parche Sentipensantes, que es mucho más grande que una propuesta política. Llevamos 8 años llevando el tableado con las comunidades. Me han sacado desplazado 4 veces, pero no me he ido del país porque considero que la vida la tengo que ofertar y la tengo que ofrendar a las comunidades que tienen la fe de que yo voy a poder vender en España, voy a poder vender en Inglaterra, voy a poder vender en Canadá sus productos. Y la única manera de eso, Mario, es que salgamos de un diálogo a la praxis comercial. Yo ya tengo las libras de café listas. ¿Cuántas le mando? ¿Cuántas le mando? Esa es mi presentación y ese es mi discurso. ¿Cuánto café va a comprar para que hagamos economía solidaria? Gracias. Vale, vale, mándeme 20 kilos. Compañera Claudia Santos pidió la palabra. Bueno, muy Claudia, buenas tardes, muy buenas, ya sigue. sí, ya son tardes, me disculpan, aparezco ahí como Claudia Santos. Es que yo me casé con Claudia Santos, entonces yo la llevo a todo lado. ¿Listo? Un saludo muy cordial a esta mesa tan importante internacional, Economías para la Vida. A Marcela, un abrazo, a Clemente, a todos los que están conectados, a Sentipensante, un gran líder campesino. Yo voy a dejar una idea en el ambiente porque la acabo de convertir en campaña nacional. Póngame cuidado. Los procesos campesinos en el tema de la economía y las economías que se llaman para la vida deben trascender de lo pequeño de manera endógena a lo grande. Esta propuesta es para Colombia. Yo pienso que para el desarrollo del sector campesino en Colombia tenemos que propiciar la agroindustria. ¿Cuál es la propuesta? Que Colombia, con lo que pueda hacer Petro terminando y con el inicio de Iván Cepeda, porque va a ser presidente, que nos conformemos una gran empresa mixta a nivel nacional como el tamaño de Ecopetrol, pero dedicada a la agroindustria colombiana. Esa empresa mixta, por supuesto, el gran inversor es el Estado, pero los socios privados es el movimiento cooperativo colombiano. Colombia tiene más de 100 cooperativas que entre todas, mal contados, reúnen 50 billones de pesos. Mal contados. Y que estas cooperativas sean las inversoras en esta gran empresa mixta para la agroindustria colombiana. Y allí se cuelgan todos los pequeños proyectos cooperativos agrícolas de Colombia. Y es la única manera de que sacamos la, el campesinado agrícola en Colombia. Hoy por hoy, nuestra modernidad no permite que los pequeños negocios, como lo está planteando Sentipensante, puedan surgir porque la competencia es muy brava, incluida la de los mismos pequeños. Pero necesitamos proyectos grandes. Y para finalizar, conectamos esa gran industria a la ruta de la seda del convenio que acabó de hacer Colombia con los chinos y nos montamos 50 molinos de arroz por todo el país para darle solución también al problema del arroz. Y entonces, Sí, ¿qué va a pasar? Que el arroz, como es un oligopolio, para sí, darle solución al problema del arroz, es industrializando el arroz cooperativamente, sí. comunitariamente. Claudia Santos, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es que te llamas tú? John Eduardo Hernández Espinosa. John Edward. Gracias. La idea es intentar hacer comentarios más corticos. Voy a pasar por los comentarios y luego yo voy a intentar hacer un comentario general y hacemos un comentario general al final ya todo el mundo y acabamos porque habíamos dicho que 1 hora. Entonces, seguía José Gamboa y luego sigue Clemente y luego sigue Marcela y luego José Luis y al final termina Cristi Busti y al final termina y luego yo, ¿vale? José.
Bueno, sí, muchas gracias. Son dos cosas brevemente. Uno, frente a la inquietud que plantea el compañero sentipensante, que me parece muy interesante y muy llamativo el concepto y el nombre, desde la CRUL nuestra estamos planteando dos cosas. Una es que hay una línea de comercio justo que se desarrolla en el mundo y que viene precisamente recogiendo esas iniciativas y juntando iniciativas de distintas partes que podríamos hacer la conexión con la propuesta que trae el compañero. Desde hace mucho tiempo, nosotros quienes estamos fuera del país le estamos proponiendo a organizaciones en Colombia que trabajemos conjuntamente. Esa puede ser una línea. Y un punto del programa precisamente es eso. Y el segundo punto, para terminar, es que, a ver, quienes estamos fuera del país tenemos un poder enorme que no lo sabemos utilizar. Es que se envían las remesas a Colombia y el año pasado, en el 2025, llegaron a 13.000 millones de dólares. Y resulta que casi el 6% de eso, hasta el 6% se lo llevan las empresas multinacionales que hacen el traslado de esos recursos de los países donde nosotros trabajamos a Colombia. Y ellos son los que se llevan las ganancias, millones cada año. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Y digo que estamos proponiendo porque quiero aclarar una cosa. Yo no soy un candidato individual. Yo hago parte de unas organizaciones y con esas organizaciones hemos construido propuestas. Y esas propuestas las estamos tramitando por este conducto y por otros conductos. Entonces, una propuesta muy interesante que se viene dando es el de una cooperativa que se llama más o menos para plantear como de remesas dignas, en donde la gente a través de una plataforma, quienes estamos afuera, enviamos plata hacia adentro del país, hacia nuestros familiares, a las familias, y ellos a su vez reciben su dinero. Y lo que se propone es que parte de ese proceso de envío de remesa, en vez de que vaya a una empresa privada, vaya a fondos para los retornos y para los proyectos. Y dentro de esos proyectos estaría el apoyo de la economía solidaria y que ese tipo de organización, de plataforma, sea una cooperativa. Entonces, termino diciendo, queremos que los migrantes y quienes estamos por fuera, en vez de seguir enviando plata a la carrera sin saber cómo ni dónde, eh, ¿y qué tanto nos cobran? A veces ni siquiera sabemos eso. Lo que estamos planteando es que seamos conscientes de eso y de que con ese dinero podemos tener un poder en Colombia que permita garantizar y efectivizar mucho más el manejo de esas remesas, pero sobre todo con un proceso de economía solidaria y cooperativo y que allá, como decía el compañero Sentipesante, se ha logrado inclusive, ya están en un proceso, en un ejercicio de prueba, que se logre que sean las cooperativas las que reciban ese dinero en Colombia y sean esas cooperativas las que traten de. Por eso es que queremos que el proyecto del pacto histórico continúe, porque ya se viene trabajando con el gobierno actual un poco en esa línea y para que eso continúe necesitamos impulsar proyectos de tal naturaleza. En otra ocasión podría desarrollar más la idea, pero no quiero abusar del tiempo. Gracias. Gracias, José. Entonces, enseguida de José seguía Clemente. Clemente, Clemente, ¿Me escuchan? te escuchamos. ¿Me escuchan? Señor, Bueno, espero que ustedes me escuchen, me llamaron para retirar el medicamento. Bueno, mi aporte yo quiero compartir desde lo que ustedes desde lo conocen. Y lo hablo desde una cooperativa que iniciamos 47 años atrás, 8 personas, hoy somos 12.100 con unos muy buenos resultados gracias a la economía solidaria. Y también quiero dar un aporte desde la institucionalidad, una institución que empezó como Departamento de Bienestar Social, hoy llevo 35 años, y pues algo que a mí personalmente he venido como cuestionando y analizando es que para poder tener un buen vivir, para tener un proceso de paz excelente se requiere el buen vivir. Pero para poder tener el buen vivir
se tiene que arrancar con algo bien importante y no es una coincidencia que la cooperativa se llame Bienestar Social y que la entidad mía, Secretaría de Integración Social, haya nacido en el Departamento de Bienestar Social, porque el bienestar social es una palabra compuesta de dos palabras. Bien es bienestar. Y hay algo muy importante, para poder lograr eso se requiere primero que un buen pensar, un buen hablar, un buen actuar para luego poder llegar a ese bienestar. Y ese bienestar es el que estamos construyendo justamente en muchos ejercicios solidarios y la idea es que definitivamente la economía solidaria que reúne todas las demás economías es el camino conductor que nos puede llevar a justamente a ese resultado. Y estamos iniciando con una cooperativa que se llama Cooperativa Sentipensante, donde iniciamos 9 personas este año y esperamos que esta cooperativa, unida con esta cooperativa de remesas que me llamó la atención, compañero John, podamos construir juntos algo diferente para poder llevar a nuestros campesinos algo totalmente diferente. Nuestras entidades públicas están atestadas de dar programas, simplemente pañitos de agua de toda la migración que se viene dando desde el campo. No es suficiente una comida caliente, no es suficiente un bono alimentario. Los campesinos no necesitan que le demos limosna, necesitamos que le apoyemos sus territorios, le apoyemos sus cultivos y que seamos nosotros esos conductores, esos canales para poder hacer realidad lo que se produce desde el campo y como bien lo decía el compañero Santi, están alimentando al mundo entero. Muchas gracias por la intervención, me pareció excelente este webinar. Gracias, Mario. Gracias, Clemente, por tu intervención y gracias por estar aquí, Clemente, muy amable. Como vamos rápido, vamos entonces con Marce y con José Luis Imán y Cristis, y Sí, ya enseguida terminó. termino yo para poder intentar terminar máximo a las 15. Muchas gracias. Bueno, mis padres viven en una finca del eje cafetero en Pereira y una de las grandes dificultades que nos hemos encontrado para esa comercialización está en la misma Federación Nacional de Cafeteros, ¿sí? En las dificultades de incluso no, digamos, hacer más lento el proceso y todas las acreditaciones que se tienen que hacer para producir de forma orgánica, para poder tramitar los permisos hacia el extranjero. Y esto lo digo porque me parece que allí también hay espacios que la organización social y popular y la organización cafetera tiene que ganar, ¿cierto? Esa presidencia de la Federación de Cafeteros me parece que también son espacios donde donde tenemos que llegar para transformar esos espacios y que sean mucho más dinámicos y se pongan mucho más al servicio de los cafeteros en el país. En Suiza tenemos un colectivo que se llama Ven y Seremos. Desde ahí, uno de los objetivos, de los 3 objetivos que tenemos, es exactamente todo el tema de la economía solidaria y justa. Y entonces desde ahí también podríamos, digamos, dialogar y son ejercicios bien complicados, exactamente porque uno parte pues de muchas voluntades, pero también necesitamos acceder a fondos desde la migración, fondos que muchas veces están en Colombia y no se están dando para la migración. No decía que tú vinieras de un proceso que empezara o que terminara en las elecciones. Digo es que las elecciones son un momento de auge, de participación social y que hay que aprovechar ese auge para poder atraer el máximo de personas posibles y vincularlas y conectarlas para que siga en un espacio más allá de las elecciones. Sí, que los equipos de José Gamboa, que son estructuras políticas y consolidadas desde hace tiempo, pues sigan caminando y tejiendo con otras organizaciones y otros espacios en pro de la migración después del 8 de marzo, ¿sí? Como con el compañero Eric, poder tejer estas iniciativas ya desde una práctica después del 8 de marzo y que no sean solo estos espacios donde estamos nosotros los que tal vez muchas veces estamos, siempre estamos, pero seguir aprovechando esta gente, toda esta gente que llega. Yo creo que hay mucho por discutir y debatir frente a la economía de paz y economía solidaria y que este es seguramente el primer ejercicio y que seguiremos acá llenando estos espacios de reflexión y escuchando propuestas. Yo voy con el Frente Amplio, con el número 402 para el exterior y si pueden seguirnos en las redes, pues desde ahí seguro que podremos también intercambiar muchísimo más, que son Marcela Martínez Curul. Muchísimas gracias, un abrazo enorme y gracias a Mario y a todas las personas que han hecho posible este espacio. Gracias, Marce.
Vamos a seguir entonces con José Luis Simán. José Luis, José, José Luis. Acá, acá estoy. Ahí estamos. Bueno, primero que nada, como miembro integrante de la Universidad del Buen Vivir, felicitar este espacio de debate. Agradecer a todos los candidatos y representantes que han dado su tiempo para poder estar en este debate. Y como charlamos con Mario, con Claudia y el resto de los compañeros de la universidad, queremos que este sea el espacio y puente para el desarrollo. Y frente al tema que nos convoca hoy, quería sugerir 5 puntos para compañeros y compañeras que van a estar en la contienda el 8 de marzo y que, o casualidad, coincide con el Día Internacional de la Mujer, o casualidad coincide con las mujeres mártires en la muerte de Chicago, y que nos llama a la reflexión. Y estos 5 puntos que quiero compartirles en lo que es Economías para la Paz, tienen que ver, primer punto, iniciar el debate en nuestra América Latina sobre la economía del bien común como una medida de la paz. ¿Y por qué digo la economía del bien común? Porque la economía del bien común no se maneja con el Producto Bruto Interno, sino que se maneja con el balance del bien común, que es un indicador que evalúa la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la participación democrática. Entonces, incorporar este concepto de la economía al debate me parece prioritario. El segundo punto que traigo para el aporte tiene que ver con la economía circular, social y regenerativa. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que en el mediano plazo vamos a estar sepultados en plástico, sepultados en los desechos del petróleo. Y sin embargo, no estamos generando directrices, ni cambio de leyes, ni políticas públicas que incentiven a la familia rural, campesina, urbana, a cómo vamos a sacar el plástico de nuestros hogares y hacer que sea responsabilidad de las empresas plantear esta cuestión antes de sacar un producto al mercado. Ya debe estar pensado cómo va a ser eh, la degradación de ese producto y no que sea responsabilidad del consumo, del usuario, qué tiene que hacer con esa basura que se trae a la casa, porque uno compra el contenido. La empresa me pone el envase, pero ese envase no es biodegradable. El tercer punto tiene que ver con la economía social y solidaria como estructura organizativa para la paz. Y acá tenemos que generar una gran alianza estratégica para poder tener en cada una de nuestras comunidades jóvenes que se especialicen en ser productores aduaneros, operadores aduaneros. ¿Por qué? Porque el productor genera el producto, pero luego se terceriza y es en otro espacio donde dicen si cumple o no las condiciones de calidad. Y nosotros tenemos que tener una mirada holística desde que el producto sea de calidad para que el que me defienda el producto, para que suba al barco o suba al avión, cruce el charco y pueda ser vendido en Europa, en Asia y donde garanticemos la comercialización. Pero tenemos que garantizar una comercialización de comercio justo y donde parte de esa cooperativa en alianza estratégica a nivel internacional tenga a los migrantes como embajadores de la economía social en cada país que está. Cuarto punto, tiene que ver con políticas públicas para una economía del cuidado, la base relacional para una cultura de la paz. Y en ese sentido, como decía el compañero Gamboa, de esos fondos que mandan los que están a nivel internacional, qué bueno sería, Mario, poder generar una banca ética solidaria
para que financien nuestros proyectos. Qué lindo sería que como fruto de esta charla quede el punto de partida para poder generar una primera banca ética internacional de la economía social para los pequeños productores, para las cooperativas en equidad de género, en armonía con la naturaleza. Y por último punto que tiene que ver es la misión de preparar y generar en cada uno de nuestros dirigentes que sean diplomados para que ejerzan la diplomatura, embajadores económicos y articulen la cooperación sur-sur y la cooperación este-oeste. Alguien recién rescataba la cultura y la ruta de la seda, pero si nosotros desde la economía social y del sector popular no nos preparamos, nadie nos va a invitar a ese tren. Tenemos que estar preparados, tenemos que militar por la educación como el puente del desarrollo, y en eso desde la Universidad del Buen Vivir estamos convencidos que esta educación inclusiva es la que va a propiciar una alianza estratégica pasado las elecciones en todos nuestros países. Así que estos 5 puntos aporto para la construcción, el debate y a disposición, queridos compañeros y compañeras. Gracias, Gracias, José Mario. Luis. Muy bien, muchas gracias por tu intervención. Seguimos entonces con Cristi y termino yo y ahí terminamos como el debate de hoy. Hola, bueno, sí, primero Mario y a todos los compañeros que hacen parte de la Universidad del Buen Vivir, agradecerles por este espacio. Creo que en estos tiempos electorales hacen mucha falta este tipo de espacios donde realmente se toquen cosas fundamentales, no solamente para los colombianos que estamos fuera de Colombia, sino para los colombianos que están allá y cómo nos conectamos. Segundo, me pareció súper interesante la propuesta que decía el compañero Gamboa en relación a eh, digamos que esas remesas, ¿verdad? ¿Cómo pueden reinvertirse al fin y al cabo en un fondo que vaya para los proyectos de los colombianos en el exterior? Y por último, eh, lo que decía el compañero Sentí Pensante y que le encuentro total relación, digamos, con lo que planteaba Marcela, es de, bueno, y en la práctica, ajá, toda esa palabrería que ustedes tienen, cómo se come y cómo se aplica. Mm, creo que dos partes. Primero, digamos que las propuestas, una de las cosas que decía Marce de cómo se logra crear ese sistema de economía popular para los migrantes, pero sobre todo cómo se conecta con lo que se está haciendo en Colombia es fundamental. Y creo que deberíamos en otra conversación seguir hablando mucho más de eso para profundizarlo y sobre todo para escuchar la experiencia más profunda de los compañeros en Colombia que han podido ya de pronto acceder a algunos de estos recursos o de estos proyectos y demás, también para aprender y poder así formular mejor los proyectos o las iniciativas. Y en la práctica, el compañero Sentipensante, Marcela me robó lo que yo quería decir, pero digamos que acá ya estamos haciendo como una experiencia con unas cooperativas cafeteras del Cauca y se está vendiendo ya, o sea, estamos trayendo el café, se está procesando acá, se está como haciendo tostándolo y demás, y se está vendiendo acá, pero comprándole directamente a estas cooperativas. Entonces sería súper interesante poder hablar para que mientras logramos institucionalmente articular, lo podamos ir haciendo ya en la práctica. Gracias. Bien, muchas gracias, Cristina. Yo quiero concluir con un par de elementos. Gracias por las intervenciones de todo el mundo. Una cosa que quiero decir es que gracias pues aparte de agradecer a los compañeros y compañeras que estuvieron acá presentes, em, la agroecología la agroecología y el desarrollo están en contradicción. No podemos seguir basándonos en la misma lógica del desarrollo. En Quebec hubo una cosa que llamamos la Revolución Tranquila. Durante la Revolución Tranquila lo que se hizo fue industrializar el campo. La industrialización del campo creó monopolios campesinos. No campesinos, no eran campesinos, ya eran industriales agrícolas. Y esas industrias agrícolas limitan, digamos, que la posibilidad de tener una diversidad agrícola, que es de lo que se trata la agroecología, por ejemplo, la recuperación de las semillas y todo esto. Consecuentemente, con el movimiento social, la política tiene que estar ligada al mantenimiento de las semillas tradicionales ancestrales.
tenemos que estar ligados a la defensa del agua y de los recursos naturales. No podemos estar ligados a la industrialización ni siquiera del café o ni siquiera de la papa, por más local que sea. No podemos estar en esa perspectiva. La agroecología lo que basa es en la diversidad de producciones que están ligadas a la conservación de de los ecosistemas. Y esa es una lógica en contra de la lógica del desarrollo. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que si hacemos política, vamos a intentar desarrollar el país para que todo el mundo tenga bienestar. Bienestar. Sí, hay que preguntarse cuál es ese bienestar. Si el bienestar es tener carro, moto, viajar en avión, etcétera, o cómo se constituye ese bienestar. Por eso es la lógica del buen vivir en la perspectiva de que es una armonía con la naturaleza, armonía con los otros seres humanos. Entonces, hay cosas que culturalmente son de debate. ¿Cómo construimos otras economías desde una perspectiva culturalmente diferente? Pues empezando por la lógica de que el objetivo de la economía no tiene que ser la sobreacumulación, por ejemplo. Puede ser la construcción, la consecución de algunos recursos que nos permitan, no necesariamente solamente económicos, también económicos, pero no solamente solo económicos, que nos permitan mantener una vida armoniosa entre nosotros y con la naturaleza y con la vida y con otras comunidades, en diálogo intercultural. Pero no desde dentro de esta lógica, porque es que el tema de la acumulación elimina la posibilidad que, por ejemplo, comamos cosas diversas. Todo el tema del derecho a la alimentación sale ahí mochado, porque resulta que si industrializamos un tipo de papas, ¿y de dónde se quedan todo el otro tipo de papas? Pues desaparecen. Un tipo de frijoles, desaparece todo el otro tipo de frijoles. ¿Qué industrializamos? Lo que el mercado compra, le vendemos al mercado lo que el mercado nos compra, o nosotros hacemos resistencia popular comunitaria desde los territorios para que los territorios puedan diversificar esa producción y pueda haber la diversidad de alimentación que nos han venido robando durante décadas las multinacionales y toda esa perspectiva del desarrollo ligado a la alimentación. Entonces, eso es una reflexión que yo planteo. El otro elemento es, no hay economías populares sin formación política. No hay economías populares sin ideología de transformación social, sin necesidad de intentar construir otras culturas, otras maneras de relacionarnos sin construir lo ideológico. Cuando lo ideológico se reproduce a partir de las mismas instituciones que hemos venido viviendo, las escuelas normales que nos enseñan a reproducirnos dentro de la lógica del mercado, si no contestamos eso, pues no tenemos otras economías. Es importante pensarnos otras maneras de aprender. ¿Qué otras maneras podemos tener de aprender otras formas de relacionarnos para construir otras economías ligadas pues a la defensa y la protección de las comunidades y del medio ambiente? Yo saludo a los compañeros y compañeras que participaron en este espacio. La Universidad de Buen Vivir propone preguntas y propone experiencias y propone búsquedas que nos permitan ir profundizando sobre la necesidad de construir otras economías desde lo político, desde lo ideológico, desde lo cultural y obviamente también desde lo completamente práctico, lo material. Le quiero agradecer a Sentipensante porque en últimas fue su idea de que desarrolláramos este espacio, porque Sentipensante está allá en el territorio, siempre construyendo desde la comunicación alternativa y popular, allá con las comunidades. Muchas gracias, Sentipensante. Muchas gracias, Eric, se llama Eric. Y entonces, muchas gracias a Eric por la proposición de este espacio y gracias a las candidatas Gamboa y Marcela por su participación y la reflexión que ha suscitado este espacio. Nos vemos mañana, vamos a hablar mañana sobre las masculinidades antihegemónicas y otras economías para la vida. Esperamos que les haya agradado este espacio de debate y que puedan venir mañana. ¿Tú quieres concluir, Erika? Decir algo chiquito porque ya estamos concluyendo. Dilo. Aprende el Está micrófono. cerrado el micrófono. Tiene cerrado el micrófono, Eric. Pero bueno, aprovecho para agradecerte, Mario, la coordinación. Gracias a todas las compañeras y compañeros que vinieron. Eric, no se te escucha porque tenés cerrado el micrófono. Mario, compañeros y compañeras presentes, gracias infinitas. Nosotros desde el territorio seguimos haciendo resistencia. Espero que nos podamos conectar en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales. Yo no soy rival de Sucurul, pero puedo ser una ventana digital para los seguidores míos en todo el planeta. Me siguen 148,000 personas. Todo mi equipo es influencer, hasta el perrito que anda con nosotros tiene seguidores y muchos de mis seguidores son migrantes que están en otros países y que desde allá me mandan un apoyo digital. Así que ahí hay un caudal electoral aprovechable para una curul internacional
y no podemos descuidarla porque esto nos pertenece a los sectores alternativos. Escríbame por interno, ahí Mario tiene mi teléfono, compártalo con los compañeros candidatos y miremos cómo es que nos vamos a meter para que estos sueños se hagan realidad. Aquí hay que enfrentarnos a una maquinaria. Yo estoy de frente desde el territorio y sé que ustedes están de frente desde sus lugares, pero el globo esta digitalidad nos conecta a todos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias a Sentimensate, gracias a todo el mundo. Entonces les agradezco la participación. Gracias, Claudita, por la coordinación con este Buen Vivir y a José Luis de la Universidad del Buen Vivir. Y bueno, nos estamos charlando mañana. Entonces, y a Elvia, mira Elvia, saludos Elvia. Un abrazote. Abrazo a todos, Isabel, a todos Gracias, y todas. gracias. Hermosa reflexión. Qué linda, Mario, qué Dios linda. te bendiga por esas claridades contundentes de la diferencia. Así es, muchas gracias. Así vamos avanzando. Gracias a todos y todas por participar. Nos vemos entonces en estas mismas luchas, en estos mismos procesos. Chao. Chau. Viva la revolución. Gracias, Maru. Chao.